Tras 3 abortos sorprendentes, instalé una cámara oculta y revelé un secreto extraordinario. Ana se encontraba en su modesto apartamento, la negrura de la noche envolviendo cada rincón y las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Mientras sostenía una taza de café, su mente giraba en un torbellino de emociones, frustración, pérdida y una angustia profunda por la maternidad que tanto había anhelado pero que le había sido cruelmente arrebatada. 3 abortos espontáneos habían marcado su vida, dejando una huella imborrable en su alma. Desde pequeña, había sido enseñada por su madre que ser madre era el mayor logro. Las palabras llenas de esperanza de su madre resonaban en su cabeza, pero ahora solo causaban dolor. Se sentía atrapada entre el peso de las expectativas familiares y su cruel realidad. Durante semanas, había notado conductas extrañas en sus colegas. Comentarios furtivos, miradas esquivas y un ambiente de desconfianza que le hacía dudar de la integridad de su entorno laboral. Impulsada por una creciente inquietud, decidió descargar su impotencia en un plan: instalar una cámara oculta en su consultorio. Era un acto desesperado, pero lo hacía en secreto, sintiendo que era la única manera de descubrir la verdad detrás de las decisiones que, tal vez, habían afectado su búsqueda por ser madre. Esa noche, revisó las grabaciones con el corazón palpitando en su pecho. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, revelando la mezcla de ansiedad y determinación que la consumía. Cada imagen registrada parecía contar una historia oculta, un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Con cada grabación, la ira en su interior crecía. ¿Por qué las decisiones médicas eran cuestionables? ¿Acaso había algo más que la simple atención al paciente? Ana sentía que, al descubrir estos secretos, se estaba arriesgando a perder la lealtad de sus colegas, pero no podía callar. Había mujeres en su misma situación, sufriendo en silencio. Y ella se negaba a ser cómplice de un juego que podía destruir sus sueños. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado, Ana se sentía cada vez más agobiada. La presión de su madre volvía a resonar en su mente. Hija, ser madre es lo único que importa. La lucha entre su anhelo por justicia y el deseo de cumplir con esas expectativas era un tonto juego de culpas que la atormentaba. Realmente podría convertirse en la heroína de su propia historia. Cada pregunta la atormentaba, llenando su mente de dudas y temores. Se encontraba de pie en la línea fina entre dos mundos. Uno donde su madre se sentiría orgullosa y otro donde ella podría finalmente hacer lo correcto. El día de la reunión para discutir las prácticas de la clínica se acercaba. Ana respiraba hondo, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Sabía que estaba al borde de algo monumental, algo que podía cambiar completamente su vida. Mientras se preparaba, el eco de sus propios pensamientos la abrumaba. Alzaría la voz y revelaría lo que había descubierto, aunque ello significara perder todo lo que había conocido. La angustia se convirtió en un mar agitado, y en ese vaivén, su destino aguardaba, suspendido en un hilo de decisiones que pesaban en su corazón. La oscuridad de su conflicto interno se intensificaba y, con ello, sus esperanzas de una vida en la que por fin se sintiera completa, se desvanecían como humo en el viento. Ana se despertó esa mañana, con el estómago revuelto. La claridad del día parecía burlarse de su confusión interna. Una viejísima lucha entre su deseo de justicia y el miedo a las repercusiones. Su mente olfateaba las dificultades que estaría a punto de enfrentar,
pero una chispa de determinación iluminaba su interior. Esta vez, no se dejaría intimidar. Había llegado a entender que el verdadero desafío no era solo el contexto laboral, sino su lucha interna por aceptar lo que realmente quería, un cambio. Decidió que se aprovecharía del poder que había adquirido al sacar a la luz secretos inconfesables. Había pasado soledad y dolor, pero esto era diferente. Tenía una voz, y quería que se escuchara en el lugar en el que se habían tomado decisiones que afectaban directamente a tantas mujeres, a ella misma. Lo que había encontrado en las grabaciones la comprometía profundamente, pero también la elevaba. Esa verdad la necesitaba para dar el paso que tanto temía. El día de la reunión llegó, y Ana se preparó con un atuendo que le imprimía confianza. Una blusa que resaltaba su figura como una declaración de fortaleza, y unos pantalones que la hacían sentir segura. Al mirar su reflejo, se dijo que era hora de construir su propia narrativa, de dejar de ser la víctima y convertirse en la protagonista. El espejo reflejaba más que su imagen. Eran los ecos de un pasado que quería dejar atrás. Cuando llegó a la clínica, el aire estaba cargado de tensión. Vio a sus colegas congregados como un grupo cerrado, una especie de murmullo oscuro que auscultaba su entrada. La miraban, algunos con sorpresa, otros con recelo. Antes de empezar, inhaló profundamente, como si pudiese absorber la energía de la sala y convertirla en fuerza. La reunión comenzó con un par de comentarios sobre el año fiscal, pero Ana sabía que no era el momento de hablar de cifras. Cuando le llegó el turno, su corazón latió con una intensidad que nunca había experimentado. Decidió mostrarse fuerte, no solo ante sus colegas, sino también ante sus propios miedos. He estado revisando ciertos procesos dentro de nuestros procedimientos, comenzó, aún sintiendo que las miradas cuestionadoras se clavaban en su piel. Lo que he encontrado no solo me preocupa a mí. Puede afectar la salud de cada paciente que se cruce en nuestra puerta. Las palabras parecían resonar en la sala, mientras un silencio incómodo lo inundaba todo. Ana sintió como su cabeza daba vueltas, pero no se detuvo. Con cada frase, su voz se hacía más firme. Expuso las inconsistencias que había hallado a lo largo de las semanas, prácticas poco éticas y decisiones que no solo parecían caprichosas, sino que también tenían un impacto humano real. Cada verbo tenía la fuerza de un martillo sobre el yunque de la indiferencia. Y cuando terminó, todo lo que sentía era claridad. Había desnudo una verdad inquietante, pero también había plantado una semilla de cambio. Sabía que sus colegas no reaccionarían aplaudiendo. La tensión era palpable, y había una incertidumbre latente en sus ojos. Enfrentarse a la verdad nunca había sido fácil, y menos aún cuando esa verdad podría poner en jaque su carrera. Justo cuando Ana pensaba que sus palabras caían en oídos sordos, uno de sus superiores, el doctor Sáenz, se puso de pie. Con una mirada en su rostro que oscilaría entre la sorpresa y la indignación, comenzó a cuestionar sus hallazgos. En ese momento, Ana entendió que la batalla no estaba terminada. Había abierto un camino, pero sería un camino lleno de nuevos obstáculos y confrontaciones. Mientras sus colegas discutían y comenzaban a replicar argumentos, una sensación de lucha interna brotó nuevamente en ella. Sabía que no podía detenerse ahora. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? El camino hacia la verdad parecía cada vez más complicado y desafiante, y Ana se dio cuenta de que la victoria que anhelaba requeriría más coraje del que jamás había imaginado. ¿Estaba lista para ello? La respuesta vibraba dentro de su pecho, aún indecisa, mientras el eco de los debates resonaba en su mente. Tal vez el secreto extraordinario que había descubierto no era solo lo que había visto a través de la cámara, sino todo lo que tendría que enfrentar para defenderlo. El murmullo de la sala se disparó en un alboroto de voces, pero Ana se concentró en respirar profundamente. Cada exhalación aspiraba a su inseguridad, mientras su mente encajaba las piezas de una historia que necesitaba ser contada.
La confrontación con el doctor Sáenz había comenzado, y con ella, sus propios demonios cada vez más presentes. En medio de la discusión, sintió que su voz interior empezaba a fortalecerse, una especie de mantra que la llamaba a mantenerse firme. El doctor Sáenz utilizaba el temor y la incredulidad como armas, atacando no solo sus hallazgos, sino también la credibilidad que había trabajado tanto por construir. Ana se estiró en su asiento, como si su cuerpo pudiera despojarse de la angustia que lo acompañaba. «¿Cree que esto es fácil para mí?», interrumpió con una intensidad controlada, mirando fijamente a su superior. Su voz resonó con una fuerza inesperada, como un tambor que retumbaba en sus oídos. «He pasado por momentos difíciles, pero esto no se trata de mí, se trata de nuestros pacientes». Las manos del doctor Sáenz se entrelazaron, una señal clara de su creciente incomodidad. Los otros asistentes se miraron entre sí como si buscaran un consenso en el caos. Ana se dio cuenta de que había un poder en la incomodidad, un espacio donde la verdad podía abrir huecos en la coraza del escepticismo. Ella ya no era la sombra del pasado. Era una voz que merecía ser escuchada. Ana también detectó un grupo pequeño de colegas que comenzaban a mirarla con respeto. Uno de ellos, su amiga Laura, asintió discretamente, como si le diera valor. Aquella confirmación fue suficiente para desafiar aún más las dudas que flaqueaban en su mente. La discusión se intensificó y el debate se tornó más personal. Lo que había comenzado como una vitrina expuesta a las prácticas disfuncionales se convirtió en una evaluación de su carácter. Los ataques se hicieron más directos, insinuando que sus sacrificios no eran suficientes para justificar el revuelo que había causado. La impotencia la inundó por un instante, y luchó entre el deseo de contraatacar y la necesidad de mantener su integridad. Ana asentó un poco la cabeza. Espió el espacio que rodeaba a sus colegas. Buscó en sus miradas cualquier chispa de humanidad que la pudiera respaldar. La ausencia de apoyo la abrumó, pero en ese momento comprendió que la lucha no era solo suya, cada uno de ellos estaba enfrentando su propia verdad. Una idea empezó a germinar en su mente: si además de la verdad, mostraba su vulnerabilidad, si se revelaba como la mujer que había vivido dolores profundos, pero que aún así se levantaba por un ideal. Se dio cuenta de que no solo hablaba de un sistema roto. Al desnudarse emocionalmente, podría conectar con sus colegas en un nivel más profundo. «No vengo aquí como la víctima», dijo, dejando que el temblor de su voz encapsulase la angustia que sentía. «Vengo como una mujer que ha experimentado lo peor, pero que también ha aprendido. No estoy pidiendo un aplauso, sino que reflexionen sobre lo que está en juego, la vida de nuestros pacientes». La sala se quedó en silencio, y en ese silencio se percibía un cambio sutil. Más allá de los gritos de la defensa que se gestaba, algo se despertó en algunos de sus colegas, un indicio de comprensión que comenzaba a extenderse entre los presentes. Sin embargo, aún sentía que había un terreno inestable por recorrer. Ella había cruzado la línea, pero el desafío de mantener su voz vibrante ante un sistema que la quería callar era monumental. Los ojos del doctor Sáenz se endurecieron, alimentando una chispa de desconfianza en su mirada. Ana sabía que este enfrentamiento no podía concluir ahí. La verdadera batalla apenas comenzaba, y el camino hacia la verdad podría llevarla a lidiar con aspectos de sí misma que quizás aún no entendía. «¿Qué estás dispuesta a arriesgar para que esto cambie?», se preguntó en voz baja, la pregunta reverberando en su mente. La respuesta latía en su interior, pero el temor de lo que implicaba seguir adelante la llenaba de incertidumbre. Esa noche, al salir de la clínica, supo que tenía que prepararse para lo que se avecinaba. Que su mayor desafío sería confrontar tanto a sus colegas como a sí misma. Pero estaba claro, la batalla personal había desatado una lucha aún más profunda. En su mente, la pregunta resonó con fuerza, como un llamado que no podía ignorar.
¿Estaría realmente dispuesta a descubrir la realidad secreta en la que había vivido todos esos años? Los días siguientes a la confrontación con el Dr. Sáenz fueron una espiral de emociones y reflexiones. Ana se encontró atrapada en un torbellino de preguntas y ansiedades. Tener la voz de su verdad resonando ante sus colegas había sido un triunfo, pero también un riesgo que la mantenía alerta. La sensación de haber rasgado un velo la impulsaba hacia adelante mientras lidiaba con el eco de las palabras del Dr. Sáenz, que aún reverberaban en su mente. Se dedicó a repasar sus notas, buscando maneras de apoyarse en sus conocimientos. La lógica científica le proporcionaba un ancla, un refugio en el cual confiar mientras navegaba por un océano de incertidumbre emocional. Pero, en el fondo, sabía que la batalla no era solamente por sus hallazgos, sino por su identidad profesional, por la credibilidad que había construido a lo largo de años de trabajo arduo. A medida que se acercaba a la reunión de seguimiento, su ansiedad se transformó en un deseo de preparar algo impactante que reafirmara su posición. Decidió que debía ser más que una simple mujer con un argumento. Debía exhibir evidencia que hablara por sí misma. Así, comenzaría a recopilar datos adicionales, artículos relevantes, casos clínicos que reforzaran su hipótesis y, sobre todo, testimonios que pudieran unir los puntos entre su teoría y la realidad que enfrentan sus pacientes. Durante sus horas de trabajo, Ana dedicaba menos tiempo a realizar consultas y más a sumergirse profundamente en ese estudio. Cada descubrimiento se transformaba en un ladrillo para construir su argumento, un ejército de información que iba acumulándose como una muralla frente a las críticas que podía recibir. La dedicación era intensidad viva, impulsándola a enfrentarse a su mayor miedo, el precio que tendría que pagar si no lograba que sus colegas entendieran la urgencia de su propuesta. El fin de semana previo a la reunión fue uno lleno de desvelo. Ana repasó una y otra vez su presentación, ensayando ante el espejo, notando cómo el fuego interno que había despertado el desafío podía convertirse en el combustible para una defensa apasionada. Sin embargo, se encontró también lidiando con el escepticismo que nacía de su mente. ¿Acaso había creído en su labor durante todos estos años, solo para ser cuestionada nuevamente? ¿Por qué su voz tendría valor en un ambiente que parecía en contra suya? Mientras reflexionaba, recordó la conversación con Laura. La manera en que su amiga había apoyado sus palabras le dio una chispa de esperanza. Sabía que había colegas, incluso dentro de la sala, que compartían sus preocupaciones. Bustos aunímicos como el de su amiga le ofrecían un respiro. Era el momento de forjar conexiones, de hablar a nivel emocional. Una estrategia en la cual la vulnerabilidad se convertiría en su mayor aliada. Ana decidió entonces que en su próxima presentación no solo exhibiría datos fríos, sino que también compartiría su historia personal. Relataría las experiencias vividas, el sacrificio y el dolor que había enfrentado. Se daría el permiso de ser menos perfecta y más humana, consciente de que en esta revelación podría tocar corazones. De algún modo esa vulnerabilidad podría provocar el tipo de cambio que tanto necesitaba. Con la fecha de la reunión marcada, el miedo se transformó progresivamente en un aliño de determinación. Ana sabía que lo que estaba en juego abarcaba más que su carrera. Era una lucha por la verdad que podía afectar a muchas vidas. Al llegar el día final, Ana se sintió preparada. La sala estaba llena, el murmullo ensordecía mientras ella hacía su entrada. Cada rostro representaba no solo un desafío, sino también una oportunidad. Las miradas del equipo la atravesaban, preguntándose qué presentaría para contrarrestar sus críticas. El aire se espesó en la sala y su corazón latió con fuerza. En ese instante, comprendió que había llegado el momento de armarse de valor y enfrentar sus propios miedos. Con un profundo suspiro, enunciando a sus colegas la pregunta que la había acompañado en las noches de insomnio. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para garantizar que nuestros pacientes reciban la atención que merecen? Los murmullos cesaron y un silencio expectante reinó en la sala.
Ana sabía que se acercaba a un punto de quiebre, una decisión que podría reconfigurar su trayectoria. La historia de su lucha apenas empezaba a desarrollarse, pero la sensación de incertidumbre perduraba. ¿Sería suficiente su decisión de ser vulnerable para cambiar la percepción de su entorno, o el escepticismo prevalecería una vez más? Las sombras de la sala parecían alargarse, aguardando la respuesta a su propia confrontación. El silencio se hizo denso, palpable. Ana sentía como las paredes de la sala la cercaban, el peso de las miradas de sus colegas, unos escépticos, otros curiosos. Frustración y temor se entrelazaban en su pecho, pero la determinación comenzó a despejar algunas nubes de duda. Sabía que este momento no solo buscaba respuestas. Buscaba un cambio, una transformación que promoviera un entendimiento más profundo entre las realidades de su práctica y las teorías que se debatían. Mientras tomaba aliento, recordó el impacto que lo personal podía tener en el ámbito profesional. Su historia resonó en su mente, las largas horas de trabajo, los sacrificios que había hecho, las vidas que había tocado. La chispa de su vulnerabilidad le brindó el empujón necesario, y con una voz que emanaba convicción, comenzó su exposición. Compartió la experiencia de sus 3 abortos, no como una exposición de vulnerabilidad vacía, sino como un relato de desafío y fortaleza. Las lágrimas que había derramado, el dolor que había sentido, y la angustia de lidiar con la pérdida de la vida, resonaban en la sala. Era un relato en el que cada palabra construía puentes y desnudaba la faceta humana que a menudo se olvidaba en la frialdad de la ciencia. Ana utilizó gráficos y evidencia, pero entre cada diapositiva, su voz personal se alzaba como un faro. Relató cómo la atención centrada en el paciente había sido su filosofía, cómo escuchar las historias individuales había guiado su práctica, y cómo eso se contrastaba con las frías estadísticas que incluso ella había defendido en el pasado. Su hipótesis no solo se sustentaba en datos sino en evidencias, en realidades y en la conexión emocional que se producía con cada paciente que atravesaba sus puertas. Al finalizar su presentación, sintió una acorrientada de adrenalina recorrer su cuerpo. Había arriesgado todo al abrir su alma, pero también había sembrado la semilla de la empatía en la sala. Miradas de comprensión comenzaron a permear la multitud. Algunas eran escépticas, pero habían demostrado un destello de curiosidad, un viraje sutil hacia la reflexión. Entonces, desde el fondo de la sala, uno de los colegas más críticos, el doctor Soria, levantó la mano. El aire enmudeció nuevamente, y todos los ojos se dirigieron a él. Ana sintió una ola de nervios. Sabía que este momento podría reconfigurar su trayectoria. Ana, entiendo que el dolor humaniza lo que hacemos, pero ¿cómo respondes a los desafíos éticos que plantea tu propuesta? ¿Cómo logras que estos datos se integren sin desmerecer la objetividad necesaria en nuestra práctica? Preguntó el doctor Soria. Su tono era inquisitivo pero no hostil. Ella sabía que este momento era crucial. La pregunta no solo buscaba esclarecer su propuesta, sino que era un desafío directo a su valía como profesional. Con una pausa calculada, respiró hondo. La mirada del doctor Soria era intensa, pero no había ahí un enemigo, sino un colaborador potencial que también deseaba lo mejor para sus pacientes. Es precisamente en ese debate donde reside la clave de nuestro trabajo, respondió Ana. Se trata de encontrar un equilibrio entre la ciencia y la compasión. Los datos proporcionan un mapa, pero son las historias las que nos guían a través de él. Su respuesta parecía haber descifrado una parte del rompecabezas. No obstante, en su interior, la incomodidad no desapareció completamente. La lucha interna entre ser vocera de una verdad dolorosa y abrirse a la crítica seguía latente. Las miradas atentas, la incertidumbre en el aire y la posibilidad de un cambio comenzaban a tomar forma. Pero el camino hacia adelante se dibujó más espinoso. Mientras se sumía en sus pensamientos, otra voz resonó en la sala. Pero,
¿Y si los datos no se alinean con las emociones de tus pacientes? ¿Qué pasará con las decisiones difíciles que tú y otros terapeutas tendrán que enfrentar? Interrogó otra colega, dibujando un nuevo dilema. Ana se dio cuenta de que el recorrido apenas comenzaba. Las preguntas se agolpaban como ecos que aún necesitaban respuesta. Y la necesidad de reforzar su argumento mientras mantenía su vulnerabilidad comenzó a crecer. La sala estaba llena de inquietudes y la tensión en el aire se amplificó. La lucha por demostrar la validez de su enfoque sería difícil, pero Ana no estaba dispuesta a rendirse. La verdad se sentía cada vez más cerca, pero también cargaba consigo preguntas que debían resolverse. Tenía que profundizar, no solo en su ciencia, sino en su propia humanidad. Mientras los murmullos se intensificaban, Ana supo que el siguiente movimiento sería crucial. La sala seguía esperando su respuesta, y lo que podría ser el momento decisivo de su carrera se acercaba inexorablemente. ¿Sería capaz de abrazar la complejidad de su dilema y convertirla en una solución, o el miedo a la crítica la paralizaría? La batalla por su verdad apenas comenzaba. El ambiente en la sala se tornó cada vez más agitado, como si una tormenta de emociones y pensamientos estuviera a punto de desatarse. Ana respiró profundamente, intentando centrar su mente en las palabras que deberían salir de sus labios. Sabía que las preguntas que flotaban en el aire no eran solo interrogantes académicos. Representaban un desafío a la esencia misma de lo que ella creía y quería defender en su práctica profesional. Entiendo que la evidencia puede parecer escasa ante el dolor vivido, comenzó, notando cómo su voz, aunque temblorosa, se tornaba más firme con cada sílaba. Pero es precisamente esa evidencia la que me motiva a redoblar mis esfuerzos por integrar lo emocional en nuestra disciplina. Negar el componente humano por miedo a desvirtuar los datos solo perpetúa el ciclo de incomprensión y desconexión que muchos de nuestros pacientes enfrentan. Mientras sus palabras resonaban, observó a algunos colegas moverse inquietos en sus asientos. Su declaración había sido audaz, pero las reacciones eran variables. Algunos asentían en señal de acuerdo, mientras que otros fruncieron el ceño con escepticismo. La sala se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde Ana luchaba por establecer su perspectiva frente al mar de objeciones. ¿Y qué harás cuando esos datos en los que confías? El doctor Soria había vuelto a interrumpir, desnudando la vulnerabilidad de su postura. Aquella pregunta la atravesó como un dardo. Ana sintió que el sudor le perlaba la frente. ¿Y si realmente fracasaba? Su mente se llenó de imágenes de pacientes que dependían de su juicio y de sus decisiones. No solo era su carrera en juego, eran las vidas que habían cruzado su camino. Cuando los datos fallen, respondió, invitando al silencio a cernirse de nuevo, seguiré escuchando, seguiré aprendiendo. Mi compromiso con cada paciente va más allá de cualquier estadística. La experiencia, el valor del relato de cada uno, también puede transformar cómo interpretamos esos mismos datos. El eco de sus palabras parecía rebotar de manera inesperada en la sala. Había una chispa de conexión. Algunos colegas comenzaban a reconsiderar, quizás no solo la narrativa de Ana, sino el propio enfoque que habían defendido durante tantos años. A medida que continuaba su defensa, cada mirada que se fijaba en ella se tornaba en una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sin embargo, en su interior, una convicción se alzaba con más fuerza. Las palabras que alguna vez habían sido un mero susurro se habían convertido en un auténtico grito, un grito de transformación. Ana entendía que el cambio no se produciría de la noche a la mañana. Había escalas que atravesar. La posibilidad de que su pasión por integrar lo emocional en lo clínico pudiera enfrentar una resistencia profunda la llenaba de miedo, pero esa misma sensación era también un poderoso motor. El deseo de no ser solo una voz más en la multitud, el deseo de romper muros, se avivaba con cada pregunta que surgía. Mientras la tensión en la sala se intensificaba,
Otra colega la interpeló, desafiándola con un nuevo ángulo que podría cambiar el rumbo de su exposición. Ana, ¿qué pasará si al centrarte en la historia del paciente olvidas la ciencia detrás del diagnóstico? ¿Cuáles consideras que son las fronteras para que esto funcione de manera eficaz? El dilema se centraba en la delgada línea que separaba la empatía de la profesionalidad. Ana se dio cuenta de que no solo debía defender su postura, sino establecer un marco que validara ambas perspectivas. Tenía que articular no solo su verdad, sino también ofrecer un camino a seguir que incluyera las inquietudes de sus colegas. Ana eligió la acción. Estableció un plan mental sobre cómo responder. Tenía que encontrar la forma de integrar una estructura. Las palabras fluían en su mente como un río en creciente. Era momento de conectar sus emociones con una propuesta clara y coherente que la llevara no solo a defenderse, sino a invitar a sus colegas a ser parte del cambio. Mientras su mente giraba con planes, en un rincón oscuro de su interior, se encendía una pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para hacer que su voz fuera escuchada? La inquietud de esa respuesta le provocó un escalofrío. La sala era solo el comienzo. La transformación no solo era profesional, también se convertiría en un viaje personal que cambiaría el sentido de su vida. Su mirada se endureció, y con un último suspiro, estuvo lista para responder, consciente de que cada palabra que pronunciara también la acercaría a un precipicio, quizás a un nuevo amanecer. El silencio que siguió a la pregunta de su colega flotó pesadamente en el aire. Ana sabía que no podía permitir que la duda se apoderara de ella. En su mente, trazó un paralelismo claro entre lo que estaba defendiendo y el corazón de su práctica, la conexión genuina con los pacientes. No era solo cuestión de datos, sino de humanidad. Lo que propongo no es un camino de esto o aquello, comenzó, forjando una conexión con sus interpelantes. Es un equilibrio. La ciencia ofrece herramientas, pero la experiencia humana da vida a esas herramientas. Y, en última instancia, somos profesionales para servir a quienes confían en nosotros. Mientras sus palabras se entrelazaban, sintió un resplandor de confianza. Había detrás de sus postulados una historia personal que, aunque no compartía abiertamente, fervientemente la guiaba. La búsqueda de una fórmula que abrazara tanto la ciencia como el ámbito emocional no era solo académica. Era una necesidad intrínseca que nació de sus propios desafíos. Los rostros de sus colegas se transformaron. Algunos permanecían escépticos, mientras que otros comenzaban a mostrarse más receptivos. Ana se percató de que cada comentario de ellos giraba en torno al mismo temor, perder la certeza, ser arrastrados por la subjetividad. Una oleada de comprensión la invadió. Aquello no era simplemente la defensa de su hipótesis. Se trataba de encontrar un camino colaborativo. Para lograrlo, prosiguió, alzando la voz con una convicción renovada. Propongo crear un grupo de trabajo interdisciplinario. Un espacio donde clínicos, investigadores y pacientes puedan intercambiar experiencias y aprender los unos de los otros. La idea brotó del fondo de su ser, resonando como una solución viable en su mente. Un enfoque colaborativo dejaría al descubierto las diversas dimensiones de la atención. La sala pareció vibrar con la energía de su propuesta. Aún así, la incertidumbre le susurraba al oído. Podría cumplir con la estructura que planeaba establecer. Sería capaz de liderar un equipo que enfrentara los mismos temores que ella. La responsabilidad parecía abrumarla, pero la claridad en su propuesta le otorgó una balanza que equilibraba su inquietud. Se sentía, en ese momento, como un puente entre dos mundos. Este no es un reto fácil, prosiguió Ana, dispuesta a desmantelar muros. Pero si no comenzamos a trabajar juntos, nunca sabremos qué caminos pueden abrirse. Nuestro objetivo debe ser el bienestar del paciente. El doctor Soria la observaba con atención, reflexionando.
Ana podía percibir el momento crucial en el que sus colegas empezaban a reconsiderar su perspectiva. Fue entonces cuando se percató de que su convicción había encontrado eco, con lo que ellos temían, pero también con lo que cada uno de ellos anhelaba. El espejo emocional que proyectaba les ofrecía un reflejo de sus propios conflictos internos. Pero la gravedad de lo que planeabas se presentó de forma contundente. La gran interrogante era: ¿cómo sostendría ese grupo frente a la resistencia de una metodología tan arraigada en el pensamiento clínico convencional? Ana sabía que había que prepararse para enfrentar no solo críticas, sino miedos profundamente enraizados en su profesión. El tiempo apremiaba. Cada segundo que pasaba en la sala parecía contar en su contra. Decidir actuar era esencial para Ana, pero la posibilidad del fracaso la azotaba con fuerza. No podía permitirse volver atrás. Sintió la presión aumentar, y de repente, una revelación la atravesó. Si lograba hacer este cambio, no solo impactaría su vida profesional, sino también llevaría a un nivel inédito su entendimiento del mundo emocional. Alzó la mirada y sus ojos se encontraron con el doctor Soria, quien contenía en su expresión tanto desafío como una pizca de admiración. ¿Te atreverías a unir fuerzas en este viaje, doctor Soria?, preguntó, sintiendo que esa invitación delineaba una nueva etapa. La sala contenía la respiración. Sabía que esa cuestión originaría un cambio. Ana había dado un paso decisivo, pero la pregunta que flotaba en el aire era: ¿se atreverían sus colegas a cruzar el umbral de lo desconocido con ella? La incertidumbre se cernía, y la posibilidad de un nuevo camino estaba al alcance, pero el temor a lo que podrían descubrir los invadía. Con cada instante que pasaba, el desenlace de su propuesta se perfilaba. La sala le ofrecía una oportunidad que no podía desperdiciar, su voz seguiría resonando. Hacia futuros inciertos, hacia una transformación que apenas comenzaba. La tensión era palpable en el aire mientras el doctor Soria deliberaba su respuesta. Ana observaba su expresión, su rostro fluctuaba entre la duda y la empatía. La decisión que estaba a punto de tomar no solo influiría en su carrera, sino que también definiría el rumbo de su propuesta innovadora. Ana sentía en su interior una mezcla de impaciencia y ansiedad. No podía simplemente esperar a que él hablara. Una voz interna le instaba a actuar. Había llegado al punto en que las palabras eran solo un eco si no se acompañaban de acción. Tomó una respiración profunda, tratando de estallar su corazón que latía aceleradamente. «Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de liderar este grupo», dijo. Su voz resonó con determinación. «Sé que hay riesgos, y estoy consciente de que me expongo a ser cuestionada y criticada. Pero sé que hay algo más en lo que todos nosotros creemos». El doctor Soria se inclinó hacia adelante. Sus cejas se fruncieron mientras analizaba las palabras de Ana. La sala estaba dividida. Y el debate interno que se producía en cada colega se hizo evidente. Algunos parecían inspirados, mientras otros manifestaban recelos, marcando claramente la polarización de opiniones. Ana comprendía que cada mirada, cada gesto era un reflejo de sus propias inseguridades. La sombra de lo desconocido se cernía alrededor de ella, pero en ese momento, Taures a su alrededor, se sentía más decidida que nunca. La posibilidad de averiguar lo que realmente funcionaba en su trabajo la conducía hacia el crecimiento. Lo que estamos planteando aquí, continuó Ana, no solo se trata de ajustar nuestra metodología, sino de transformarla por completo. Esto significa asumir un nuevo rol, no como figuras automáticas en un sistema preestablecido, sino como agentes activos en la vida de nuestros pacientes. Los murmullos aumentaron y el doctor Soria finalmente rompió el silencio. Si aceptamos tu propuesta, ¿cómo podemos asegurar que no perderemos de vista el rigor científico? Ana sintió la presión de su respuesta. ¿Cómo podría convencer a aquellos aferrados a la tradición? Se ajustó en su silla, buscando las palabras con claridad.
Integrando la ciencia con las experiencias individuales. Este grupo no es solo una discusión. Es una investigación empírica. Al trabajar codo a codo con pacientes, podemos recabar datos que respalden nuestras observaciones. No seremos meras conjeturas. Seremos un testimonio de transformación. Un nuevo silencio invadió la sala mientras sus colegas procesaban la propuesta. Ana percibió la lucha interna de muchos. Un dilema moral se hacía evidente. Era necesario entender que la vulnerabilidad y la fortaleza podían coexistir, pero aún había un camino difícil por recorrer. Pero lo que más le inquietaba en su interior era la posibilidad de que el grupo se alineara detrás de la iniciativa, o por el contrario, se desintegrara en escepticismo. Ella había hecho la invitación, pero se preguntó si se encontraría sola en su búsqueda o si encontraría aliados dispuestos a enfrentar sus propias dudas. Finalmente, una de las colegas, Laura, quien siempre había sido crítica con ella, se pronunció. Estoy dispuesta a intentarlo. Si hay algo que he aprendido es que la práctica debe evolucionar. Estoy de acuerdo contigo, Ana. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, seguido de otras voces que se unían a Laura. Ana sintió una oleada de energía en su interior. Sus instintos habían sido correctos. Había encendido una chispa. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio de un camino pedregoso. No todos estarían de acuerdo. Se vislumbraban desafíos que amenazaban con sabotear su esfuerzo casi desde el inicio. Y entre esas voces, la más ominosa era la de su propio miedo. El reloj en la pared sonaba implacablemente. Era hora de abordar el siguiente paso: crear un plan. Mientras su mente comenzaba a articular la estrategia esencial, una preocupación emergente la invadió. ¿Sería capaz de enfrentar los obstáculos que surgirían, incluidas las críticas y la resistencia de aquellos que se opusieran al desafío que representaba su iniciativa? Esa inquietud giraba dentro de ella, y a medida que los murmullos de aceptación se intensificaban en la sala, Ana se dio cuenta de que la transformación buscada significaría confrontar su propia vulnerabilidad, así como la de sus colegas. No sería un único viaje de amor, sino un camino de hazañas y pruebas. La determinación de avanzar brotó en su ser, y aunque su voz no se escucharía siempre, sabía que cuyo eco reverberaría en sus acciones. Decidida a desafiar con firmeza lo que estaba por suceder. Mientras estos pensamientos burbujeaban, Ana se sintió a la vez ansiosa y lista, aguardando las repercusiones que su decisión traería. Cuando la reunión finalmente concluyó, un nuevo reto se dibujó en el horizonte. La perspectiva de la creación del grupo era prometedora, pero estaba escondida tras el velo de la realidad. Con el nudo en su estómago, Ana se preguntó, ¿recibiría la comprensión que anhelaba? ¿O se despediría del desprendimiento por lo que se avecinaba? Las primeras pruebas de su liderazgo estaban por comenzar, y la incertidumbre sobre cómo emerger de todo ello la aguardaba. Enfrentarse a sus mismos temores sería un viaje tanto personal como profesional. Y en la mezcla de expectativas, el momento de la verdad comenzaba a sentirse cercano. La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Ana. Cada paso en el proceso de estructurar su grupo sentía como un salto hacia lo desconocido. La euforia inicial fue sustituida por el desafío diario de administrar no solo las tareas logísticas, sino la psicología de su círculo. El doctor Soria parecía mantener una distancia prudente, y aunque había brindado su apoyo, Ana podía sentir que la confianza era un camino larvado por la duda. Organizó reuniones para discutir el enfoque, estableció metas y buscó métodos para integrar los datos. Como líder, su propósito era claro: empoderar a cada miembro del equipo no solo para que se sintieran incluidos, sino para que comprendieran lo que podría surgir de su colaboración. Sin embargo, este ideal chocaba con realidades que enfrentaba en cada sesión. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos entre reuniones, Ana se encontró con un mensaje que la hizo tambalear. Laura, aliada inesperada, había recibido críticas de algunos colegas que cuestionaban sus decisiones.
Aquello no era simplemente una cuestión profesional. Se trataba de un ataque personal que podía derribar todo lo que habían construido. Ana sintió un nudo en su estómago. En lugar de huir de la confrontación, decidió que este era el momento propicio para demostrar su verdadero liderazgo. Se acercó a Laura e idearon un plan para abordar estas críticas. La estrategia era clara, no centrarse únicamente en defenderse, sino transformar el debate hacia el potencial innovador del grupo. Al día siguiente, frente a un auditorio que reflejaba la mezcla de curiosidad y resistencia, se presentó. Ana expuso los avances realizados y enfatizó la importancia de contemplar su proyecto como un puente hacia el futuro, no como una amenaza a la tradición. Sus palabras eran un llamado a la transformación, que resonaba no solo con los datos, sino con la experiencia compartida. Durante su presentación, un notable cambio se produjo cuando, de entre el público, surgió un colega que había estado a la vanguardia de la oposición. El doctor Ruiz, es valiente lo que propones. Ana, pero, ¿qué garantía tenemos de que tu enfoque no comprometerá lo que hemos instaurado durante años? Su crítica, aunque directa, lastraba un reconocimiento a la valentía de Ana. Se sentía en el aire la tensión que esto generaba. Ana se plantó firme. Por un momento, cada latido de su corazón sonó en sus oídos. El progreso implica riesgo. Doctor Ruiz, cada avance en este ámbito ha llevado a preguntarnos y cuestionarnos. La ciencia se construye sobre la reflexión. La transformación que perseguimos no busca reemplazar sino enriquecer. El murmullo que siguió era una mezcla de aceptación y escepticismo, pero Ana pudo notar cómo algunas miradas comenzaban a revalorizar su propuesta. Aún no había abrido el hastío, pero para él cada pequeño cambio dejaba entrever un camino hacia su legitimación. Sin embargo, cuando terminó, una sensación extraña se asentó en su pecho. Había abierto una puerta. Sí, pero, ¿y si esa puerta provocaba más críticas? Reconocía que el próximo paso sería crucial. Tenía que establecer un protocolo para abordar cualquier tipo de resistencia que se manifestara. No solo en las críticas explícitas, sino también en las actitudes sutiles de aquellos que podían boicotear silenciosamente su trabajo. Mientras sus colegas se retiraban, Ana tocó base con Laura. Aún no hemos ganado, pero lo hemos hecho notar. Pero una preocupación envió ondas de incertidumbre a su mente. ¿Estaba preparada realmente para lidiar con los conflictos que amenazaban su avance? La noción de quedar sola ante las adversidades la rodeaba, pero comprendía que su mayor viaje sería convertir cada negativa en un eslabón de fortaleza. La fragilidad de la posición que había tomado comenzaba a dar forma a su carácter profesional. Y la sensación de poder y vulnerabilidad coexistía en un tira y afloja constante. Antes de cerrar el día, reflexionó sobre su crecimiento personal. Nunca había imaginado que enfrentarse a críticas significaría confrontar su propio miedo al fracaso. Sin embargo, justo cuando pensaba que la calma había regresado, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. ¿Quién sería el responsable esta vez? Su corazón se aceleró. Había un nuevo desafío en camino, o quizás una oportunidad que apenas estaba comenzando a vislumbrar. Mientras se disponía a abrir el correo, Ana comprendió que esta nueva etapa requería no solo valentía, sino también una gran claridad en su propósito. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir? La respuesta comenzaba a formarse. Era hora de descubrirlo. El día tan esperado finalmente llegó. Ana despertó con un ligero temblor de nervios en su estómago. Había dedicado semanas a preparar su propuesta, y hoy, en la reunión con la Junta de Directores Clínicos, tendría la oportunidad de presentar su visión sobre la integración de la empatía en su práctica médica. Se miró en el espejo y, a diferencia de muchas mañanas anteriores, vio una mujer diferente, segura, decidida y lista para enfrentarse a los retos que su camino le presentaba. Cuando llegó a la sala de reuniones, la atmósfera era tensa.
Todos los miembros de la junta estaban ahí, esperando que comenzara la presentación. Ana respiró hondo, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. El primer paso era dejar de lado sus miedos y confiar en la preparación que había realizado. Se sentó frente a ellos, con sus notas organizadas y su laptop lista, y, tras unos momentos de silencio, comenzó a hablar. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy. Me gustaría hablarles sobre la importancia de integrar no solo la ciencia, sino también la experiencia humana en nuestra práctica médica. He dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a nuestros pacientes. Sus palabras fluyeron con claridad. Compartió su historia personal, lo que había experimentado tras sus 3 abortos espontáneos y cómo eso había moldeado su comprensión del papel del médico. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad y pronto captó la atención de sus colegas. La reacción del grupo fue variada. Algunos la miraban con incredulidad, otros con empatía, pero Ana no se dejó desanimar. Cada pregunta que le hacían se convertía en una chispa que avivaba su confianza. Con cada respuesta, ella reforzaba el punto principal de su propuesta. La medicina debía ser un espacio donde la ciencia y la humanidad coexistieran. Hacia el final de la sesión, hubo un cambio palpable en el ambiente. Ana había logrado no solo presentar sus hallazgos, sino también conectar con sus colegas en un nivel más profundo. Los cimientos de la conversación fueron transformándose, y el deseo de debatir sobre una forma más holística de atender a los pacientes comenzó a tomar forma en la sala. Finalmente, el Dr. Sainz se inclinó hacia adelante. Con tono serio, lo que había sido su enemigo más acérrimo, ahora ofrecía una oportunidad. Ana, creo que lo que propones tiene méritos. Pero, ¿cómo conseguiríamos que todos en la clínica lo adopten? Esa pregunta, que alguna vez la habría hecho sentir cuestionada, ahora la llenaba de determinación. Respondió con firmeza. Un programa de formación continua donde todos los profesionales puedan aprender a equilibrar la ciencia con la empatía sería esencial. Esto no tiene que ser un cambio forzado, sino un proceso colaborativo. El murmullo creciente de apoyo resonó en la sala. Ana había sembrado la semilla del cambio. Fue un momento de triunfo no solo para ella, sino para cada mujer que había pasado por experiencias de dolor y pérdida. Había transformado su sufrimiento en una plataforma para el diálogo y para reconfigurar la atención médica. A medida que la discusión avanzaba, muchos se unieron a ella. Los colegas comenzaron a aportar ideas sobre cómo implementar lo que Ana había expuesto. Algunos ofrecieron su asistencia para encabezar talleres para compartir sus propias experiencias personales, mientras que otros se comprometieron a buscar formas de integrar este enfoque en las modalidades de tratamiento. Cuando la reunión concluyó, Ana sintió como una ola de satisfacción la atravesaba. No solo había logrado presentar su propuesta, sino que había impulsado un cambio palpable en la cultura de la clínica. Era como si una nueva era hubiese comenzado. Su propuesta fue adoptada oficialmente. Ana fue reconocida no solo por su valentía, sino también por su capacidad de liderar un proceso de transformación. A medida que pasaban los meses, vio cómo la clínica evolucionaba hacia un espacio más humano, donde los médicos se sentían libres de compartir sus propias historias y se alentaba a los pacientes a hacer lo mismo. Ana ahora se sentía respetada, competitiva dentro de su campo. Había logrado reconstruir su imagen profesional, basándose en la mezcla de habilidades técnicas y la sensibilidad única que había cultivado. Más allá del reconocimiento, una profunda satisfacción llenaba su corazón. Ella había conquistado su propio reto. Mientras se miraba en el espejo algunas mañanas más tarde, no solo vio a una mujer competidora, sino a una mujer capaz de transformar no solo su vida, sino también la de los demás. Esta era la resolución que tan ansiosamente había buscado. Ana había aceptado su verdad, convirtiendo el dolor en fortaleza. Ahora,
Su historia de esperanza y lucha se convertía en parte de la narrativa compartida que cambiaría vidas. El camino apenas comenzaba, pero allí estaba, erguida y fuerte, lista para explorar lo que vendría. Sabía que al enfrentar cada nuevo desafío, lo haría con la certeza de que la empatía y la ciencia podían coexistir, porque ella lo había demostrado. La inseguridad que una vez había gobernado su vida se había desvanecido, dejándole un aura de confianza y competencia que resonaría en su trabajo y en su vida personal. Y así, Ana se marchó esa mañana, impulsada por el deseo constante de seguir uniendo todas las facetas de su vida. El paso firme que había dado hacia la transformación no solo la había liberado, había creado un faro de esperanza para todos aquellos que también buscan su voz en un mundo que, a veces, parece no entender el valor de esas historias humanas. Así que, amigos, necesitan beneficiarse de esta historia de transformación y fortaleza. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y definitivamente, compartan instante este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar este camino hacia la realización personal y el crecimiento.